¿Listo? Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy estudiando hechos. Antes de empezar, quisiera hacer, soy maestra y no lo puedo evitar. Es como inevitable esta cuestión. Y quiero hacer como un breve resumen de la vez pasada que les compartía sobre hechos. Si nos están siguiendo o nos han escuchado, bueno, yo les había compartido la última vez sobre Hechos 2, la última parte, ¿no? Perdón, Hechos 1, el capítulo 1, la última parte de este capítulo. Y voy a continuar con Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Pero quiero que hagamos una breve recapitulación de lo que había yo hablado en Hechos 1, ¿no? Como sabemos, Hechos lo escribió Lucas. Y es el libro que él continúa después de haber escrito Lucas, el libro de Lucas. Entonces, este libro habla o relata así a grandes rasgos en todos sus capítulos, que son bastantitos, sobre los eventos que sucedieron después de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús, ¿no? Habla de lo que pasa después de estos eventos. Y lo que hablábamos en Hechos 1, pues era sobre esta parte, inicia el capítulo 1 hablando sobre la promesa que Jesús les había dado, ¿no? De que iba a mandar el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1, al inicio, habla sobre cómo Jesús es absorbido, ¿no? Les decía yo, o sea, es como jalado al cielo. Y en ese momento, pues hay un estruendo y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que baja. Y vimos en la última parte de este capítulo, donde nos relata lo que pasó en esta versión, porque lo vemos en otros libros de la Biblia, de otra forma o de otra manera o con otras palabras en otro texto, cómo Judas se quita la vida, porque Judas, pues como sabemos, es el que traiciona a Jesús o lo entrega por unas monedas, ¿no? Entrega la vida de Jesús a los romanos a cambio de unas monedas y no puede con este peso y se termina quitando la vida. Y entonces, a raíz de esto, se les encomienda a ellos que escojan a otra persona que cubra, pues, el lugar, ¿no? Y hablaba yo un poquito o hacía mucho énfasis en esta parte de que, pues, eran 12 los que caminaban, pero pues que caminaran con Jesús no quería decir que siguieran a Jesús de corazón, ¿verdad? Lo vemos, pues, en la vida de Judas. Y terminamos con esta parte, que escogen a Matías, ¿no? Y que aclaraba que pues echó suertes, pero que es la última vez que escuchamos esta cuestión de echar suertes, ¿no? A partir de allí ya no se echaban las suertes, que era muy común en los judíos. A partir de ahí, ahora todo era en oración, en ayuno y en estar con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces ahora sí, nos vamos a introducir al capítulo 2, donde ya hablan del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer del versículo 1 y me voy a quedar hasta el 13, no voy a continuar más porque el capítulo está muy largo y pues no nos va a dar el tiempo. Entonces solamente vamos a revisar hasta el versículo 13, ¿vale? La venida del Espíritu Santo tiene como título en esta Biblia, ¿no? Pero bueno, sin título empieza. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿que no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El 14 solamente continúa: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Si te acordarás, también en el capítulo 1 veíamos que cuando sucede que escogen a Matías, viene un versículo donde dice que Pedro se levantó, ¿no? Y hablaba que esa palabra de se levantó, pues no era que se pusiera de pie, sino que empezaba como el ministerio de predicar el evangelio, ¿no? O sea, se puso en esa posición, por decirlo así. Y vemos aquí su liderazgo, hablábamos del liderazgo que él toma. Y aquí vemos en el versículo 14 que continúa, ¿no? O inicia dando su primer discurso delante de toda esta nación, bueno, de todas estas personas. Pero antes de llegar allí, vamos a revisar del versículo 1 al 13 y me gustaría que oráramos, que tomáramos este tiempo. El que nosotros oremos no quiere decir que voy a repetir algo o que voy a decir algo, sino que solamente le entregamos este tiempo a Dios y que sea Él el que hable, en nuestros corazones a través del mensaje que escuchemos en este momento, ¿no? En el momento en el que tú lo escuches, que este mensaje traiga un parteaguas en tu vida, si es que pues me estás escuchando, ¿no? Entonces, gracias Dios te damos por este tiempo. Yo te pido por cada una de las personas que nos escucha, Señor, que no conoce de ti, que tiene necesidad en alguna área de su vida, económica, social, emocional, mental, Señor, que estas palabras que tú vas a traer el día de hoy, Señor, abren a nuestras vidas y traigan entendimiento a las personas que nos escuchen, que sea guardado en sus corazones, Señor, y que pongas en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad, Padre. Gracias te damos en este día y ponemos este mensaje, Señor, en tus manos, que tú obres a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? En el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya habíamos escuchado, si te acordarás, esta palabra de unánimes. Y el unánimes no quiere decir que estaban nada más juntos, sino que estaban unidos en oración, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, o sea, como caminando hacia la misma dirección, ¿no? A eso se refiere todos unánimes juntos, que estaban hacia el mismo camino, en la misma dirección. Y Pentecostés, por si no lo sabías, era una tradición judía que tenían ellos de una fiesta, una celebración que se hacía una vez al año, pero que se festejaba a los 50 días después de la Pascua. Entonces, si hacemos memoria, te acordarás que ya pasamos, o sea, este momento que te estoy leyendo ahorita en Hechos 1, 2, 1, son 50 días después de ¿qué? De que Jesús fue crucificado, ¿no? Por eso nosotros en Semana Santa, ¿no? Se celebra la Pascua y esto, como les había platicado en otras clases, es una tradición que se celebra no nada más en México, o sea, en muchos países del mundo se celebra lo que es la crucifixión y bueno,
para no irnos tan lejos, pues aquí en México, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, se hace todo un show, ¿no? Sobre de esta situación. Entonces, estamos hablando ya había pasado esto. O sea, fueron a los 50 días de que Jesús había sido crucificado, al tercer día resucita, ¿no? Ven María a la tumba y dicen, ya no está el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasó? De chismosas. Y dicen, algo pasó aquí, ¿no? Y ellas en ese momento entienden que todo lo que Jesús les había estado platicando se cumplió. Y les había hablado que él iba a ir al Padre, pero que iba a venir alguien sobre de sus vidas, que traería poder, ¿no? Porque ya en otros versículos Jesús les dice, y cosas aún mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Entonces, a los 50 días, hacen ellos, o sea, ellos siguen en sus tradiciones, ¿no? Había pasado la Semana Santa, ¿no? Había pasado la Semana Santa, y entonces a los 50 días, según sus tradiciones, tenían que hacer esta fiesta que le llamaban Pentecostés, pento de 50, ¿no? Por eso es la palabra, ¿no? Que significa quincuagésimo, porque se celebraba a los 50 días después de la Pascua. Entonces estamos hablando que en este día ellos estaban haciendo una fiesta donde la tradición decía que llevaban sus semillas, que llevaban sus primicias, que las entregaban después de la Pascua, a los 50 días. Entonces ellos andan bien enfiestados. Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos así, así como no les quiero decir quiénes. ¡Oh! El Espíritu Santo, abusados, ¿eh? Yo ya lo tenía planeado. A los 50 días, ahorita no sé en qué día estamos, pero ellos, sábado, pero ellos estaban en esta fiesta y dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo, así que abusados, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por eso les digo que abusados, ¿no? O sea, así como ahorita. Andamos bien enfiestados y nos cae del cielo, ¿no? Un estruendo. El estruendo, o sea, no necesariamente era un viento físico así, ¿no? La Rosa de Guadalupe. No. No era necesariamente eso, sino un sonido poderoso que anunciaba la intervención de Dios. En la Biblia, el viento simboliza con frecuencia la presencia y el poder de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Baja, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la habitación o la casa en donde estaban. Vamos a imaginarnos ese momento ahorita, ¿no? O sea, estamos reunidos y en este justo momento se revela el Espíritu Santo a sus vidas y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas como de fuego simbolizan la presencia de Dios, vino delante de sus vidas. Imagínate o sea, yo me imagino esta escena, o sea, cuando la leo así como que me visualizo, ¿no? Viviéndola o como una película, ¿no? Ya me vi, o sea, esa escena donde estaban todos en sus cosas y el Espíritu Santo dice, ahorita, o sea, ahorita es cuando, y les manda como fuego que se posa sobre de ellos y que, o sea, no era literalmente fuego, ¿no? Porque si no, pues se hubieran quemado. No, o sea, ilustremos esta imagen, sino una manifestación visible de que el Espíritu Santo había venido sobre cada uno de los que creyeron en él. Se posó entonces el Espíritu Santo y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero aguas, porque aquí la palabra o la acción, más que la palabra, o sea, la acción clave es que creyeron.
que creyamos en que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros y nos puede guiar. Entonces dice aquí en el versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Imagínate que a veces nosotros cuando vamos a hacer un examen, ¿no? O bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y que ya llegaba el periodo de exámenes y pues a veces estudiabas y a veces no estudiabas y a veces aunque estudiaras, ¿no? Ya te pasaban la hojita y decías, ay, o sea, que no, cómo no se me revela, ¿no? La palabra. Pues así, ¿no? Así me imagino esta escena que el Espíritu Santo, lo que yo quisiera que me hubiera pasado en la escuela, aplicando los exámenes, se me revelara, ¿no? Y a ellos les pasa eso. Y entonces se les revela el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otros idiomas, en inglés, o sea, bueno, no era inglés porque no había ninguno de Inglaterra ni de esas regiones. Después vemos de qué regiones estaban, ¿no? Pero empiezan a hablar sus idiomas, o sea, empiezan que yo hablo español y de repente te empiezo a hablar en griego, ¿no? Jamás lo había estudiado, o sea, jamás he estudiado el griego, jamás he visto cómo se escribe, ni cómo se dice hola, ni cómo se dice adiós, o sea, ni una sola palabra del griego, y ellos empiezan a hablar en estos idiomas. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que a través de estas personas que eran los discípulos se revelara la palabra de Dios a las demás personas. Entonces, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para que hablaran en estos idiomas que no habían aprendido, porque aparte estos discípulos pues no eran personas pudientes, por decirlo así, o no eran personas que estudiaban idiomas, pues eran pescadores, eran cobradores de impuestos, o sea, eran gente común y corriente como tú y yo. Bueno, a lo mejor nosotros ya tenemos una licenciatura, ¿no? Y en ese tiempo pues no había licenciaturas como las hay ahora, pero no eran personas que se dedicaban a estudiar idiomas. Y sin embargo, empezaron a hablarles a las demás personas que vieron ese estruendo, porque obviamente pues ven el estruendo y dicen, ¿qué pasó, no? Como cuando tú estás asomándote en una ciudad grande de una ventana y empiezas a ver cohetes a lo lejos, pues te das cuenta de que hay una fiesta allí, ¿no? Allí hay una fiesta, ¿no? Entonces pasa esto con las personas, ven esto y pues obviamente se quedan maravillados. El versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, había multitud de gentes, ¿no? O sea, no nada más eran mexicanos, había de todo, ¿no? Estaban mezclados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban mezclados? ¿Por qué había gente ahí de otros lugares? ¿Por qué dije al principio? ¿Porque estaban de qué? Porque estaban de fiesta. Entonces, como dice Lalo, pues había gente chismosa. Desde siempre ha existido la gente chismosa. Entonces, muchos judíos habían viajado de diferentes regiones para celebrar el Pentecostés. Por eso habían personas que hablaban de distintos idiomas. Y entonces el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ahí fueron de chismosos. Y estaban confusos, o sea, decían, ¿qué pasó aquí, no? O sea, era una fiesta, pero esto ya no parece fiesta, ¿no? Ya parece otra cosa. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces empiezan ellos a escuchar a los discípulos que les empiezan a hablar, ¿no? Había de dónde. Abajo en el 10 dice, bueno, desde el 9 dice pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de hasta África, ¿no? De África y más allá de Sirene, dice romanos, judíos. Y entonces empiezan a hablar en sus idiomas lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos empiezan a hablar lo que había pasado en los días anteriores. O sea, antes de este 50 días había pasado la crucifixión de Jesús, la resucitación de Jesús, o sea, que resucita y que sube al Padre. Y empiezan a hablarles en su idioma
de esas maravillas. Y es lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Hoy yo te estoy hablando en el español este mensaje que sí pasó en Israel, que sí fue en esa parte del mundo, pero que Jesús lo hizo no nada más por los israelitas, no nada más por esa parte del mundo, sino para todo el que crea que Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros, en redención de nuestros pecados, porque como decía Lalo, pues el que no diga que ha pecado, pues ya, ¿no? Ya mintió, ya pecó. Entonces, nacemos con ese defecto de fábrica, o sea, todos traemos en esa conciencia el querer hacer el bien como también querer hacer el mal. Y a veces, pues nos gana hacer el mal, ¿no? A veces me gana que le metí el pie al que venía atrás de mí para que se tropezara, porque venimos con eso. Pero Jesús viene a traer esa redención y decir, por sus fuerzas no se puede. Yo voy a hacer esa oveja, voy a hacer ese sacrificio por ustedes, porque no lo pueden hacer ustedes, ¿no? Él pasó el examen por nosotros, exacto. Porque yo, aunque le pidiera a Dios que me trajera revelación, no, así como lo que estudiaste, ahí está, mija, ¿no? No hay más nada. Entonces, Jesús pasa el examen por nosotros. Y bueno, continúo en el 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿no son gente común y corriente que no sabe más que su idioma, los que nos están hablando en otro idioma? O sea, ¿cómo le están haciendo, no? Porque como te decía, estas personas pues no tenían preparación, no habían ido al extranjero a estudiar un idioma, o sea, no, ni siquiera escuela a lo mejor tenían, ¿no? Por eso se consideraba algo extraordinario lo que estaba ocurriendo, porque ellos entendían el mensaje, porque les estaban hablando en su idioma. A eso se refiere con que les fueron repartidas lenguas, o sea, les fueron repartidos idiomas, ¿no? Si lo queremos hablar ahorita en nuestro contexto, pues son idiomas, ¿no? Y el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, de allá de mi país, de donde yo soy, ¿no? Me vienen estos a hablar en mi idioma. ¿Cómo le están haciendo? El milagro consistía en que cada oyente entendía claramente el mensaje en su idioma natal. Dios hizo posible que el evangelio fuera comprendido por todos. Y imagínate que hasta la fecha lo seguimos haciendo, ¿no? Porque la Biblia, como lo sabemos, y si no, pues investígalo en el Google, en el chat, es de los libros con más traducciones en el mundo, ¿no? O sea, no hay ni un escritor, ni uno. Y mira que este no está escrito por una sola persona, son muchos escritores. Pero este libro es el que más traducciones tiene hasta el día de hoy. Y imagínate que en ese tiempo, pues no tenían este libro, ¿verdad? Pero los discípulos les empezaron a hablar en su idioma sobre lo que había pasado con Jesús. Les empezaron a contar pues las buenas nuevas, ¿verdad? Y del 9 al 11 dice, pardos, vienen todas las nacionalidades, ¿no? Que ya había leído, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creen en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué nos quieren decir, no? Algunos reconocieron que estaban presenciando un acto de Dios y buscaron comprender pues el significado de lo que les estaban platicando, porque pues evidentemente a estas personas pues no les tocó presenciar de forma física, por decirlo así, pues la crucifixión de Jesús, como ni a ti ni a mí, porque no nacimos en ese año, ¿verdad? O sea, acabamos de nacer hace pocos años. Unos más, otros menos. Pero no nos tocó, o sea, no nos tocó de forma física. Sin embargo, creemos que pasó. Científicamente se ha comprobado que pasó, pero más que comprobarlo científicamente,
debe de ser nuestra convicción, ¿no? Nuestra fe. La fe es la que nos mueve y la fe fue la que empezó a mover a estas personas a decir, o sea, ¿cómo? ¿Qué nos están tratando de decir? Y unos pues empezaron a quedarse asombrados y decir, wow, pero en el versículo 13 vemos que otros no, que otros por el contrario, empezaron a burlarse y decían, estos están llenos de mosto, ¿verdad? O sea, andarán embriagados o sea, ¿qué les estará pasando? Se empezaron a burlar de lo que estaba sucediendo y de que entendían lo que les estaban diciendo, o sea, porque se los estaban diciendo en su idioma, o sea, se los estaban traduciendo, ¿no? En pocas palabras, y aún así se burlaron y dijeron, o sea, estos están locos, ¿no? O están borrachos o no sé qué les está pasando. Desgraciadamente también hoy en día pues pasa, ¿no? O sea, la gente escucha el mensaje de Dios y o te ignoran, o se burlan, o se dan la media vuelta, o me siguen el siguiente video y no sé, no nos ven, o sea, ahora sí que esto no me interesa. Desgraciadamente, pues no es para el que quiere, ¿verdad? No es para todos, es para el que quiere, es para el que cree, es para el que ha decidido en su corazón creer en lo que pasó hace más de 2026 años y mucho antes. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento revela la profecía de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla sobre que, como les decía, una y otra vez el pueblo se equivocaba y con la misma piedra, ¿no? Como dice la canción, se volvía a tropezar en la misma piedra y Jesús, y Dios, ¿dónde estás? Y que pues no te vemos, y por qué no nos ayudas, y por qué no nos sacas, y por qué no me das, y por qué no me quitas, y por qué siempre, y así somos. Buscamos a quién echarle la culpa, buscamos en excusas, ¿no? Excusarnos, y Dios nos conoce porque Él nos ha creado, porque Él nos ha hecho y Él sabe que buscamos en dónde escondernos, como lo hizo Adán y Eva, ¿no? Empezaron a esconderse y decían, yo no fui, fue ella, ¿no? O sea, va pronto a echarse la culpa. Hasta la fecha lo hacemos. Yo lo veo en mis hijas, ¿no? O sea, empieza y se escucha, ay, no, tú, Cenet, no fui yo, fue ella. Alía, no, yo no. O sea, echarse la culpa. Si hubieran 4, pues a los 4 se la echaban, ¿no? O sea, ahora sí que buscaban a quién echársela. Así somos. Así estamos de mal hechos o hay un, ¿no? Un defecto de fábrica. No es que Dios, perdón, nos hizo con esa intención. No, la intención de Él es darnos esa libertad de decidir creer o no creer. No que Él haya decidido que haya maldad, que Él haya decidido que haya terremotos, que Él haya decidido que haya vandalismo. No, nos dio la conciencia y la libertad de decidir creerle o no creerle, ¿no? O hacer con nuestra vida lo que nosotros decidamos. Al final de cuentas es una decisión y creer y venir a Él es una decisión. Y así como lo vemos en este ejemplo o en esta ilustración, si la quieres ver así, hubo quienes al final, pues lo único que hicieron fue burlarse. Sin embargo, hubo quienes decidieron quedarse. Y lo vemos en el capítulo 14, o sea, si le continuáramos, Pedro empieza a hablarles, hace un discurso y les empieza a enseñar sobre el Espíritu Santo y sobre lo que Jesús les enseñó a ellos para extenderlo a las demás personas. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros queremos compartirte lo que dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué hay ahí en este libro? Pues que es tan extenso y que si tú lo lees vas a encontrar la única verdad es que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por el que cree en Él. Y nos ha dado vida eterna y que vamos a estar un día delante de su presencia si creemos en lo que Él hizo y declaramos con nuestra boca que Él es el Salvador. En conclusión, en estos 13 versículos que leímos, rescato que Dios cumple sus promesas al enviar al Espíritu Santo. O sea, cumple aquí lo que les había dicho a los discípulos, ¿no? En estos días antes o en este tiempo que Él estuvo instruyéndoles, que no fue un año, fueron varios años
que camina con ellos. Otro punto, que la unidad entre los creyentes precede a una obra importante de Dios. El Espíritu Santo capacita para servir y anunciar el Evangelio. Ahora Él viene y se posa en el que cree para guiarnos y llevar el Evangelio. El mensaje de Dios está destinado a todas las naciones y a todas las culturas, a todos los países, hasta el fin del mundo, dice el versículo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Las obras de Dios pueden despertar tanto fe como rechazo. En este pasaje marca el comienzo del ministerio de la iglesia impulsado por el Espíritu Santo y prepara el discurso de Pedro en el que explica que estos acontecimientos cumplen las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Pedro empieza a hablarles a las multitudes. Acordémonos que pues ellos estaban en Israel, eran judíos. Entonces ellos conocían, bueno, la mayoría de los judíos, había unos más preparados que otros, pero ellos conocían el Antiguo Testamento, ¿no? Conocían todos estos escritos que no estaban como está ahorita la Biblia, ¿no? O sea, no están así como en un libro, ¿no? Eran rollos. Entonces ellos conocían todo esto y entonces Pedro empieza a armar su discurso, por decirlo así, o el mensaje para llevarlo a las naciones, explicándoles que se estaba cumpliendo lo del Antiguo Testamento, lo que ellos ya conocían por generaciones y por años, se estaba cumpliendo con Jesús y con la venida del Espíritu Santo. Entonces de eso se trata. El Espíritu Santo es la presencia y el poder de Dios que actúa en el mundo y en la vida de las personas que le creen. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da vida espiritual, ayuda a que las personas nos acerquemos a Dios y transformemos nuestro corazón. Nos guía, nos orienta hacia la verdad y ayuda a comprender las enseñanzas de Dios. El que yo le diga, Espíritu Santo, muéstrame o instrúyeme, nos abre, por decirlo así, es como si tomáramos una lupa, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es una lupa con la que voy a leer la Escritura y entonces se me va a abrir el panorama, ¿no? Voy a entender lo que estoy leyendo. Eso hace el Espíritu Santo. Nos da poder para servir porque nos capacita a las personas para cumplir la misión que Dios ha dejado a través de la vida de Jesús, que es llevar el Evangelio a todas las personas. Nos consuela y fortalece, porque a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos traer consuelo en nuestras vidas, porque es ese poder que viene del Padre a nuestras vidas y produce también un cambio de carácter, que es los frutos del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, que los encontramos en Gálatas 5, del 22 al 23. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces yo te invito que el día de hoy, si me escuchaste, si tomaste un tiempo para escucharme y decir, pues, ¿qué está haciendo esta señora, no? ¿O qué habla? ¿O qué dice? ¿O qué? Lo único que nosotros hacemos es hablar sobre la palabra, hablar sobre lo que dice la Biblia, pero más que hablarlo, es porque creemos que tiene un poder, que tiene poder sobre nuestras vidas y que es lo que nos guía de ahora en adelante. Aquí vienen enseñanzas de cómo hacer, de cómo actuar, de cómo vivir, de cómo reaccionar, de cómo responder, de cómo decir, de cómo contestar. ¿Es muy extensa? Sí, es muy extensa, porque nuestras necesidades, creo, también son muy variadas, ¿verdad? Hay personas que estamos pasando por unas circunstancias, otras personas estarán pasando por otras circunstancias, ¿no? O sea, Venezuela ahorita con el terremoto, o sea, hasta el día de hoy está padeciendo
tiene necesidad en muchas cosas. A lo mejor ahorita yo estoy en México, bueno, no estamos padeciendo, también es una zona sísmica, pero en este momento pues no estamos en la misma situación, ¿no? Sin embargo, hay necesidad. En cualquier parte del mundo hay necesidad. ¿Y hay necesidad de qué? De conocerle a Él, de saber que su Espíritu Santo puede venir y se puede posar sobre nosotros y decirnos, es por aquí, este es el camino, vayan por este lado, no es a la izquierda, es a la derecha, o no hagas esto, haz esto. Pero si se me complica a mí escuchar el Espíritu Santo, pues leamos la palabra y aquí también nos habla a través de este mensaje y también nos puede esclarecer las dudas, las necesidades o la problemática que es de este libro, nos puede suplir y nos puede dar un panorama diferente del que estamos viviendo. Pero definitivamente se necesita creer, necesito creer que Él tiene el poder de hacerlo, que Él tiene el poder de hablar a mi vida a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo, que Jesús murió en esa cruz y que ha pasado el examen por mí, porque yo sola no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y aún así, aunque saquemos el 10 en el examen, tenemos dudas, porque hay dudas, ¿no? Hasta el momento en que nos entregan el resultado, pues bueno, dices, ay, sí estaba bien, pero en algún momento dudamos. Entonces, Él nos da esa seguridad de lo que hacemos y hacia dónde vamos. Pues te dejo con esto y sigamos estudiando y sigamos escuchando y sigamos aprendiendo y vuelve a leer tú los versículos y vuelve a leer todo el capítulo y verás que te va a hablar de otra forma, te va a hablar de otra cosa que a lo mejor en ese momento tú estás necesitando escuchar. Pero de verdad que el poder del Espíritu Santo se ve revelado a través de la palabra. Y bueno, nos vemos la próxima. Si tienes alguna necesidad, nos la puedes mandar por mensaje y podemos estar orando por ti o mandarte un mensaje sobre algunas dudas que tengas. Nos vemos en la próxima.